A ver, pensemos en esto. La lucha contra el cáncer no siempre fue esta guerra pública que conocemos. Hubo un tiempo, no hace tanto, en que era más bien una búsqueda silenciosa, una enfermedad de la que se hablaba en susurros. Bueno, esta es la historia de cómo todo eso cambió, de cómo el cáncer pasó de la clandestinidad a convertirse en una verdadera causa nacional. El poeta Czeslaw Milosz lo dijo muy bien: la muerte de un hombre es como la caída de una nación poderosa. Y es que a mediados del siglo XX, así se sentía el cáncer. No era solo una enfermedad, no, era como una nación enemiga invadiendo el cuerpo. Cada muerte era literalmente la caída de un pequeño imperio. Y en esa era, de pura desesperanza, el progreso era, lentísimo, casi glacial. Hacía falta algo más, ¿no? Una fuerza externa, una sacudida monumental que despertara la ciencia. Y esa fuerza, créanme, vino de dos personas que no podían ser más diferentes entre sí. Ok, vamos a conocer al primer protagonista de esta historia. Un científico con una idea que era casi una herejía para su época. Un tipo que se atrevió a imaginar una cura donde todos, absolutamente todos, solo veían derrota. Su nombre, Dr. Sidney Farber. Imagínense esto: ver a niños día tras día sufriendo de leucemia. Eso no solo le partía el alma, sino que forjó en él una ambición de acero. Simplemente se negaba rotundamente a aceptar la impotencia como la única respuesta. Y aquí viene su idea, que era totalmente radical. Farber soñaba con una cura química, una especie de bala mágica que pudiera perseguir y destruir el cáncer donde quiera que estuviera en el cuerpo. A ver, en una época donde todo era cirugía y radiación, esto sonaba a pura ciencia ficción. La idea, en el fondo, era buscar venenos selectivos. Piénsenlo. La pregunta que lo obsesionaba era: ¿cómo encontramos una sustancia que sea lo suficientemente letal para aniquilar un tumor, pero al mismo tiempo tan precisa que no destruya al paciente? Ese era el gran dilema. Claro que la visión de Farber necesitaba un motor, un impulso. Y ese motor no estaba en un laboratorio, para nada. Estaba en los salones más elegantes de Manhattan. Porque allí vivía la otra mitad de esta revolución, una auténtica fuerza de la naturaleza. Ella es Mary Lasker. Su energía social y política era legendaria, pero también lo era su frustración. No podía entender la apatía, la lentitud, la falta de dinero para la investigación médica. O sea, veía a la gente morir y su pregunta era casi un grito: ¿por qué nadie está haciendo nada? Es que Mary no pedía las cosas, las exigía. Su método era implacable, directo, poderoso. Estaba decidida a sacudir, a remecer todo el sistema político y científico de Estados Unidos hasta que por fin le prestaran atención. Para ella, la lógica era aplastante y absurda. A ver, si se gastan fortunas en publicidad para una pasta de dientes, ¿cómo es que no se invierten en salvar vidas? Su idea, que también era revolucionaria, fue simple: aplicar las mismas tácticas de marketing y de presión política, pero a la salud pública. Entonces, recapitulemos. Por un lado, la visión científica. Por el otro, la fuerza política. Eran dos mundos a punto de chocar. Y lo más increíble es que, sin siquiera saberlo, cada uno tenía justo la pieza del rompecabezas que al otro le faltaba. La conexión entre sus necesidades era perfecta. Piénsenlo. Farber tenía la credibilidad científica, pero cero poder político para conseguir el dinero. Lasker, por su parte, tenía toda la influencia política del mundo, pero necesitaba la legitimidad de un científico respetado para que su cruzada, se tomara en serio. Y esta frase lo resume todo a la perfección. Fue como el encuentro de dos viajeros extraviados, cada uno de los cuales llevaba la mitad de un mapa. Juntos, no solo completaron el mapa, trazaron una ruta totalmente nueva en la historia de la medicina. Su alianza fue sin duda el catalizador que lo cambió absolutamente todo. Una vez que esta alianza se forjó, la campaña dejó de ser solo para recaudar fondos. No, se convirtió en algo mucho más grande, algo con un fervor casi religioso. De hecho, el propio Farber empezó a llamarla una cruzada. Y esta fue la cara pública de esa cruzada. Miren esto. Se acabaron los susurros y las reuniones a puerta cerrada en el Congreso. No. Lanzaron un ataque frontal, anuncios a toda página en los periódicos más importantes. ¿Y el mensaje? Increíblemente audaz y directo para el hombre más poderoso del planeta. Señor Nixon, usted puede curar el cáncer. Así, sin más. Pero claro,
No todos estaban a bordo. Mucha gente en la comunidad científica estaba de hecho horrorizada. Sentían que Farber y Lasker estaban prometiendo una cura política antes de que existiera una cura médica, que estaban vendiendo una especie de solución mágica para un problema biológico que era y es inmensamente complejo. A pesar de las críticas, su campaña fue un éxito, pero un éxito rotundo. El resultado fue la Ley Nacional del Cáncer de 1971. ¿Y el presupuesto inicial? Prepárense, $1.500 millones. Como decía Mary Lasker, el dinero es energía congelada. Bueno, pues acababan de desatar un glaciar entero. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué significó realmente esta victoria? ¿Cuál fue su legado? Porque su impacto fue profundo, sí, pero también muy complejo y duradero. Por un lado, consiguieron un aumento de fondos que nadie había visto antes y lanzaron oficialmente la famosa Guerra contra el Cáncer. Pero por otro lado, inauguraron una nueva era. Una donde la voluntad política podía, y de hecho lo hacía, impulsar la agenda científica. Y esto abrió un debate, uno que sigue hasta hoy, sobre la retórica versus la realidad en la ciencia, sobre las promesas y los verdaderos límites de la investigación. Como dijo el propio Farber, la guerra había comenzado. El ejército estaba en marcha. Su cruzada había creado un impulso que ya era imparable. La ciencia del cáncer nunca más sería una disciplina silenciosa. Ahora era una misión nacional. Pero su triunfo dejó en el aire una pregunta fundamental, una que todavía resuena hoy. ¿Se puede ganar una batalla científica solo con armas políticas? Farber y Lasker sin duda aseguraron el futuro de la investigación, pero al mismo tiempo crearon una tensión constante entre la promesa y la realidad. Y esa tensión, precisamente, es la que ha definido la oncología moderna desde entonces.